Muy buenas noches, bienvenidos hoy miércoles a la tertulia de la Escuela de la Riqueza. Este conversatorio del día de hoy esperamos logre que se genere en todos nosotros, en todos ustedes, una forma, digamos, más atrevida de ver las cosas, porque los temas que vamos a tratar hoy y el tema central que vamos a tratar con nuestra invitada Ángela María es un tema de atrevimiento. Por eso el título que le hemos dado. Le hemos dado un título, como ustedes pudieron verlo, en el cual hablamos de unas ideas y de creatividad atrevida, porque eso es Ángela María. Por eso la quise invitar. Algunos de ustedes que estuvieron en el lanzamiento de mi libro, Rediséñese, la recuerdan. Ella estuvo allí haciendo una de las presentaciones, prácticamente la presentación central del libro la hizo Ángela María. Y esta noche yo creo que no es un justo premio el que ella nos da, el que nosotros le damos a ella, sino el que ella nos da a nosotros. Porque el mérito que hay detrás de esta mujer como empresaria es bastante aleccionador y nos puede generar una maravillosa inspiración, como es lo que nosotros deseamos con estos conversatorios. Ángela María, buenas noches, bienvenida, me encanta pues que estés con nosotros, qué rico que aceptaste la invitación. Buenas noches para todos, qué dicha que estén aquí dedicándonos este ratico del miércoles a las 8 de la noche. Gracias por esperarnos en estos ajustes TIC, que vale la pena decirlo, se vale que sucedan en algunas ocasiones, y gracias a ti por invitarme. Bueno, Angelita, hay mucho de qué conversar desde el punto de vista de lo atrevido. Yo recuerdo cuando llegaste a la Escuela de la Riqueza que te sentaste en esa primera fila y tengo un video de ese día, porque después hicimos un video promocional de la Escuela de la Riqueza y exactamente coincidió con que salieras tú en ese video promocional y a mí me impactó mucho porque se veían tus lágrimas ahí sentada en primera fila. Eso siempre me impresionó. Yo creo que puede ser esta una ocasión para que le contemos a la gente, dado el tema que vamos a desarrollar, cómo se escaparon esas lágrimas, a qué se debió. Cuando yo llego a la Escuela de la Riqueza, llego definitivamente en una condición privilegiada en términos de esa ruta que nos enseñan y que la mayoría de las personas queremos desarrollar frente a la vida, y es evolucionar, formarse, adquirir posiciones en las organizaciones que te permitan desarrollarte a nivel profesional. Digámoslo de esta manera, una condición privilegiada. No obstante, después de muchos años de saber que la Escuela de la Riqueza existía, yo lo digo entre chiste y chanza, y al final es cierto, de ir a recoger a mi mamá, de saber que muchas personas iban a la escuela. Ese fue el momento en el que yo necesitaba y quería hacerlo, y las lágrimas son el producto del encuentro conmigo. Yo creo que durante muchos años, reconociendo el valor que tuvieron y todo lo que representaron y significaron para mí, estuve muy ocupada atendiendo el entorno, atendiendo los cargos que ocupaba, atendiendo muchos elementos que están alrededor y no necesariamente atendiéndome a mí. Y cada una de las cosas, temas, conversaciones que se suscitaban en el marco de la escuela eran de alguna manera un punto de inflexión para eso que yo allí quería encontrar, decantar y finalmente hacerlo un pedacito de mi vida para seguir construyendo probablemente un estilo de vida que fuera distinto y que pudiera sentirme mucho más satisfecha con lo que iba logrando. Y después saliste a la 1 de la tarde, te montaste en tu carro
¿Y qué pasó? Y pasó que no pude salir porque realmente no fui capaz. Hubo una sesión, como muchas en la escuela, pero en particular hubo una en la que hubo importantes confrontaciones, porque logré quizás hacer ese insight alrededor de cuántas cosas le inyectamos a nuestro estilo de vida, a nuestro desarrollo personal y profesional, que son asuntos relevantes, importantes y no necesariamente te otorgan esa sensación y esa satisfacción personal, y hay que hablarlo desde la perspectiva del propósito. Yo me encontraba en una condición donde todas las cosas marchaban muy bien, no obstante yo desde el fondo de mi alma no lograba sentirme bien. Entonces esa fue una sesión en la que me di cuenta que era necesario encaminarme hacia otros rumbos en donde me permitiera poder profundizar más en cuánto podía hacer, podía dar, podía desarrollar, y tuve que pasar muchos minutos ahí sentada en el carro procesando todo eso que tú nos habías entregado y que era la oportunidad para reconocer lo que ya había construido, que no era suficiente y que tenía que acompañarse de otro tipo de elementos para mi vida. Valga el momento pues para hacer casi que una somera, rápida presentación de Ángela María. Ella está hablando del momento en que fue a la Escuela de la Riqueza, y para ese momento Ángela María era una destacada, importante ejecutiva, gerente de una muy importante clínica del ramo de la oftalmología acá en la ciudad de Medellín. Ángela María estaba en la gerencia de talento humano y prácticamente era la mano derecha de la gerencia general. Inclusive tenía unas proyecciones muy importantes dentro de la organización. Y en cualquier momento, que a mí me impresionó mucho, tal vez unos 2 o 3 meses después de que habíamos iniciado la Escuela de la Riqueza, Ángela María llegó un sábado a clase y me dice, como ella me dice a mí, Masito, y me dice, Masito, voy a renunciar. Ya renuncié. O Ya renuncié. ya renuncié. Ya Peor, renuncié. peor. Porque a mí el endo no me gusta. Estoy pensando en renunciar. No. Ya es un hecho. Ya renuncié. Ya tiene fecha. A mí me impresionó demasiado Ángela María porque en la Escuela de la Riqueza pasan unas cosas como esas. Ese ya renuncié. También me han llegado otros con la noticia, ya me separé. Imagínate que en la Escuela de la Riqueza yo digo una expresión siempre en todas las escuelas de la riqueza, y impacta mucho esa expresión, y ha generado unas enormes confrontaciones y toma de decisiones muy serias, y esa es una de las que quiero conversar contigo hoy, como la tuya. Ya renuncié. Fue con un alumno de la Escuela de la Riqueza en una clase que yo dije, en la vida uno solo debe estar donde está su alma. Pregúntate si en la empresa donde estás está tu alma. Pregúntate si en el lugar donde estás y aceptaste ir está tu alma. Pregúntate si con la persona que estás está tu alma. Pregúntate si con la pareja que estás está tu alma. Eso fue muy impresionante porque pasaron escasamente 8 días. Cuando llega uno de los alumnos y me llama y me dice, ¿puedes ir más temprano a la escuela? Y en ese tiempo se hacía en semana, lo hacíamos a las 6 de la tarde. Entonces quedamos de vernos a las 4:30 de la tarde. Y cuando él llega, él me dice, yo quería hablar con vos más temprano, porque esa frase de la última clase a mí me mató. Y le digo yo, ¿cuál frase? Y me dice que uno solo debe estar donde está su alma. ¿Y cómo te parece que me separé? Yo me quedé paralizado. Le dije, ¿cómo así? Y le dije, ¿por qué? Y me dice, porque al otro día de la clase miré a mi señora
y ella estaba dormida. Y dije, aquí no está mi alma. Y al otro día dije, aquí no está mi alma. Toda la semana yo la miraba y decía, aquí no está mi alma. Ayer me separé. Asimismo, ha pasado con personas renunciando a empresas. O con personas, como fue el caso tuyo, que yo no me imaginaba jamás que Ángela María dejara de ser, porque gozabas de un extraordinario puesto, de muy buen cargo y de un reconocimiento importante en tu empresa y además un desempeño muy sobresaliente y admirado, Ángela María. ¿De dónde salen esos arranques que no son como tal arranques simples? O sea, tienen raíces profundas. Porque cuando uno dice arranque, parece que fuera un golpe emocional que hubo, que no es así. ¿De dónde salen esos arranques para que una persona, qué es lo que pasa allá en la escuela, digo yo, para que haya decisiones tan serias? Hay varias cosas que es importante desde mi perspectiva considerar en esta conversación que estamos construyendo. Lo primero es que probablemente aquí se están uniendo personas que están en un momento de vida privilegiado, interesante, donde hay satisfacción. Es probable también que hayan personas que sienten que en este momento no están transitando algunas dimensiones de su vida como correspondieran. Entonces yo quisiera a todos los que en este instante nos están viendo, los que posteriormente nos van a ver, a que se permitan vivir esta conversación desde una perspectiva donde se otorguen el permiso y la autoridad para merecer espacio para ustedes mismos. Y voy a arrancar por lo último que planteaste, y es que esa decisión no fue una decisión impulsiva. Exactamente. Por el contrario, fue una decisión muy deliberada, que estuvo mediada por muchos elementos asociados a lo que representaba para mí el estar en un momento de vida personal y profesional privilegiado, en donde también vale la pena decirlo, se vale que nos permitamos tomar ciertas decisiones que probablemente incomodan. Yo estaba en una condición muy buena en términos del lugar que ocupaba, del futuro que tenía, el privilegio con el que contaba, también el reconocimiento, y créanme que todo esto es diciéndolo con humildad y con mucho respeto. Y esas también son muy buenos momentos para tomar decisiones deliberadas, decisiones que a veces incomodan y que como consecuencia invitan a conectarnos con el mediano y con el largo plazo. Hay decisiones que duelen, que no son fáciles de tomar y que en el proceso que vamos viviendo nos demuestran que al final valía la pena desarrollarlas. ¿Por qué viene esa decisión? Esa decisión se suscita en un proceso de encontrarme con muchos asuntos que tenían que ver conmigo, en donde yo no sé si vale la pena denominarlo de ese modo, pero tiene que ver con la satisfacción de lo que estás generando, de lo que estás impactando y sobre todo de, voy a decirlo de este modo, las deudas que yo podía tener conmigo misma frente a muchas otras cosas que podía hacer y que de alguna manera en ese marco corporativo, que hay que entenderlo desde el respeto, desde lo que significan las organizaciones, para mí no era suficiente. Entonces me pero producía no era suficiente, frustración. Sí, te producía frustración, pero porque tú estabas muy cómoda en tu cargo. Estás muy cómoda. Además gozando después de una alta admiración por un desempeño también admirable. Y entonces, ¿cómo se genera esa insatisfacción? ¿Cuándo descubres que había una insatisfacción? ¿Cuándo descubres que estabas en deuda contigo misma?
Cuando tú sientes que el entorno puede significar y representar muchísimo más, que puede ser más grande, y yo creo que ahí empezamos a conectar el concepto de disrupción, y es que si bien esto que está pasando es bien recibido, es reconocido, es suficiente, para mí no era suficiente. Yo sabía que podía ir por muchísimo más, que los números podían ser más grandes, que las personas, en mi caso, yo trabajo en las áreas humanas, las personas a impactar podían ser más, y de alguna manera los marcos en los que me movía me quedaban muy pequeñitos. Y entonces, por un lado era la comodidad de estar haciéndolo bien, de recibir el reconocimiento, ese check que todos los días fluía sin ningún problema, la aprobación de quienes, a quienes yo les reportaba, pero en el fondo la sensación de, pero de abrirme otra puertecita, que yo quiero ir por otras tantas cosas que se pueden generar. Y esto hay que entenderlo desde la perspectiva de la área de conocimiento en la que yo me muevo, que está asociada a los temas de talento organizacional, en donde, y conectando un pedacito el tema del mundo del empresario, hay empresarios que creamos las empresas para impactar muchas personas, los stakeholders que desde lo que hacemos en la compañía hacemos, desarrollamos. Y hay empresarios que también hay que entenderlos y respetarlos, que van por un tema dinero, generación de utilidades, excedentes, probablemente con un impacto importante en ellos mismos, pero no necesariamente armónico respecto a los otros grupos de interés. Y es ahí donde estaba el punto. Yo sentía que desde una organización podía impactar muchos stakeholders de muchas maneras, y el marco no siempre me lo permitía, y ahí radicaba la insatisfacción. Ahora bien, en las conversaciones y en los encuentros de la escuela, mi desafío era migrar de una perspectiva caprichosa y de mi sensación, de mi sentimiento, a algo mucho más estructurado, que me permitiera entender que no necesariamente el problema radicaba en la organización, porque así tenía que funcionar la organización, sino que era yo quien tenía que hacerme responsable desde esa perspectiva de merecer, de hacerme cargo, de encontrarme conmigo, construir unos nuevos caminos. Se me estaba ocurriendo mientras hablabas que tal vez una de las condiciones más duras, más difíciles es estar en deuda con uno mismo. ¿Tú te imaginas en este momento cuánta gente puede ser de que nos está sintonizando en este momento, está con nosotros? Se podría hacer la pregunta, ¿qué deudas tengo conmigo mismo? Porque es que hacerse esa pregunta puede generar unas confrontaciones serias. Y entonces tú sales a ser empresaria. Y eso me llama a mí mucho la atención, porque cuando Ángela María, que es toda una psicóloga con todo un posgrado y con toda una maestría, de pronto sale a ser empresaria. Es decir, yo que te conozco, lo que menos me imaginé en la vida era que tuvieras el perfil para ser empresaria. Y saliste a ser empresaria. Eso es un piropo, ¿cierto? Sí, a estas claro, alturas ya es un ya es un piropo. Y saliste a ser empresaria. Y además has sido una empresaria muy exitosa y muy sobresaliente por lo que has hecho, que ya vamos a entrar en esa materia. Pero sí me quedé yo bastante impresionado con que salieras a ser empresaria cuando eso no se te había pasado nunca por la cabeza. Porque es que la gente puede pensar muchas veces, yo quiero montar empresa, yo me sueño montar empresa, no veo la hora, ojalá se llegue el momento, por las necesidades que tengo no me puedo arriesgar, pero yo quisiera, también tengo miedo, pero lo que más quisiera es montar empresa. Pero es que eso no estuvo nunca, ni en tu perfil ni en tu cabeza. Y entonces eso ¿cómo ocurre? ¿Cómo salta? Cuando nosotros nos permitimos encontrarnos con las deudas que tenemos con nosotros mismos, probablemente hay caminos. Yo veo dos. El primer camino es asignarle la responsabilidad al entorno de las cosas que no has podido hacer
por ti y hacerte responsable de las cosas que de alguna manera hoy se configuran como una deuda. Yo decidí hacerme cargo desde mi propia perspectiva y en ese sentido entendí que ese marco con el cual yo me confrontaba todos los días, que de alguna manera me limitaba, me impedía, no podía asignarle la responsabilidad al entorno porque mi rollo no era, esa sensación de estar endeudada conmigo no era con ese lugar en el cual yo hoy me desarrollaba profesionalmente, sino más bien con otros asuntos mucho más profundos. Y yo en ese sentido tengo que hacerle un reconocimiento a la escuela porque todo el tiempo te están llevando, y esa es una escena de las lágrimas, pues yo creo que muchos sábados hubo lágrimas de parte mía, porque es la invitación a profundizar, 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 profundizar y entender más allá de lo cosmético qué es eso que no te permite avanzar o qué es eso que te hace sentirte endeudado. Y por eso en ese instante yo entendí que mi rollo no era con encontrar otra organización o encontrar otro empleo o encontrar otra oportunidad laboral, sino más bien permitirme demostrar qué era lo que podíamos construir sin tener que tener esas limitantes, digamos, de la gobernanza corporativa que a veces impiden sacar adelante un montón de ideas que probablemente yo tuve, que presenté y que me dijeron no todavía, tranquila, no hay afán, no corra tanto, y te estoy diciendo frases que a mí me expresaban. Usted va muy bien, pero tranquila, más despacio, no es necesario, estamos muy contentos con usted. Y entre más frases halagadoras habían, más frustración existía en mí. Y ahí fue cuando probablemente desperté la sensación de, ok, perfecto, si es una insatisfacción que yo estoy percibiendo, pues venga, hagamos y creemos nosotros el camino y asumamos los riesgos que eso represente, porque aquí no hay culpables afuera. Soy yo quien puedo generar unos nuevos escenarios y probablemente en esta conversación les voy a lanzar algunas frases que a mí nunca se me van a olvidar, y una de ellas era cómo podemos convertir los hechos que tenemos en una realidad muy distinta, y esa fue mi decisión. Y cuando diste ese paso, tomaste un camino bastante disruptivo, un camino muy disruptivo y muy difícil, que fue montar tu empresa. Realmente son dos empresas prácticamente, ¿cierto? Podríamos decirlo. Y una de ellas en un ramo, tú trabajas en el ramo del talento humano, en el área del talento humano, pero aquí en Colombia prácticamente hablar de teletrabajo, que fue esa área en la que incursionaste para montar tu empresa Espiral, Grupo Espiral, es sobre el teletrabajo. Y aquí nadie creía en teletrabajo, pero cuando uno monta una empresa la monta para dar plata. Y enseguida te da por otra locura de montar un fondo de empleados como no existe en Colombia. Porque las figuras son que una empresa, y generalmente son empresas grandes, pues montan los fondos de empleados dentro de la empresa. Pero lo que tú tuviste fue una idea bastante disruptiva también, que es montar un fondo de empleados agrupando los empleados de muchas empresas, y el fondo de empleados se llama Juntos. Un saludo para la gente de Espiral y para la gente de Juntos. Y ya tiene 4 años ese fondo de empleados, que es sui generis completamente. Hablemos no como tal de las empresas inicialmente, sino de la disrupción. ¿Por qué lo disruptivo? ¿Por qué montar una empresa donde nadie cree? Pues es que ¿quién iba a creer en el teletrabajo? Hoy es lógico por toda la pandemia que vivimos, pero hace 5 años eso era, pues es que el tema era hasta desconocido. O sea, tú montaste una empresa para quebrarte.
Qué hermosura. Sí, vamos a hacerlo en orden. Vamos a hablar primero de lo que hay detrás de Espiral para que luego nos conectemos conjuntos. Y es que detrás de Espiral existía en su momento. De hecho, tengo que contarles que yo dividí el cuaderno en dos, entonces mientras ustedes, yo estoy súper segura que detrás de esta conversación a cada uno le va a llegar la señal, el mensaje, lo que le tiene que llegar. Y yo creo firmemente en conectar las manos con el cerebro, por eso siempre me van escribiendo en todas partes. Entonces yo dividí el cuaderno en dos Y perdón, pero ¿tienes claro qué es conectar las manos con el cerebro o simplemente se te ocurrió? No, para mí, conectar las manos con el cerebro tiene que ver con una permanente construcción, con el exigirme yo misma en estar ahí enfocada con lo que está sucediendo, no importa lo que sea que esté sucediendo, y sobre todo exigirme en el perpetuar la recordación frente a esas cosas que se están suscitando en ese escenario. Tú sabes que hay autores que de hecho hablan de la importancia de conectar las manos con el cerebro. Y yo te cuento, es algo que yo aprendí muy tarde, que el concepto. O sea, lo aprendí cuando ya me había vuelto un inútil de usar mis manos. Qué pesar. Pero sería muy bueno decirle a la gente que estos autores recomiendan conectar, que las manos conectan el cerebro y a través de la conexión mano-cerebro se desarrolla la inteligencia. Ese es un concepto muy fuerte. Entonces sigamos con Espiral. Entonces Espiral, al dividir el cuaderno en dos, yo iba en la mitad del cuaderno, escribía los conceptos, las reflexiones, las ideas, y en la otra mitad del cuaderno iba suscitando lo que iba a suceder con esa organización que yo iba a crear. Entonces, el primer elemento era que esa iba a ser una organización que no tenía nombre, entre otras cosas, porque fue difícil encontrarle el nombre. Iba a ser una organización que, siendo pequeña, porque tenía que iniciar pequeña, siempre se iba a comportar como una multinacional. Y eso estuvo declarado siempre ahí. O sea que ahí hay una primera idea fundamental para todos nuestros emprendedores y empresarios. Actúen pequeño, pero sueñen grande, se podría decir. Y sobre todo tomen... Pero también era actuar en grande, o sea, Sí. era actuar muy pequeño, pero ese pequeño era actuar en grande. Yo digo, reconózcase en su justa proporción. Sí. Y todo lo que decida, todo lo que haga, hágalo global, hágalo grande. Y por eso yo hablaba de como una multinacional, porque detrás de una multinacional no es solamente la presencia, sino el mindset, el pensamiento, el poder articular muchas reflexiones, muchas culturas, muchos retos, muchas experiencias, muchas cosas. Y lo segundo es que detrás de Espiral siempre estuvo la manera de reconciliar algunas de mis frustraciones corporativas, y tenía que ver con lo siguiente, y es que las áreas humanas existen para impactar la vida de las personas, de tal suerte que estas personas, para decirlo en buen español, lo den todo en su desempeño personal y profesional. Lo interesante ocurre cuando existen áreas humanas en casi todas las organizaciones, y cuando tú te vas al uno a uno a preguntar qué te propicia la organización, qué te genera, cuál es el sentimiento que te otorga, no siempre existe ese nivel de satisfacción, de felicidad, de conexión con la marca, un montón de vainas. Entonces ahí... O sea, estás hablando de que la gente no está satisfecha en sus puestos de trabajo. No siempre sucede así. Pues yo conozco estudios mundiales que dicen que cerca del 85% de los empleados en el mundo van entre muy poco comprometidos y nada comprometidos todos los días a trabajar a las empresas. Son estudios mundiales. Entonces uno se pregunta, ¿antes somos muy productivos? O tal vez, ¿cómo será lo que podríamos lograr? Que tan poquitas personas
logran que la producción sea la que es en las empresas para llegar donde estamos? Ese era mi problema o mi pregunta. Y yo era, si eso es así, si estos son los resultados, ¿cómo fuera si le inyectáramos elementos distintos a la relación con la marca empleador? Y ese concepto que tú mencionaste se llama engagement y tiene que ver con eso, con el nivel de vínculo que existe entre las personas y la empresa para la cual trabajan, que cada vez más deja de ser un asunto meramente transaccional de yo hago, tú me pagas. Ya claramente sabemos hoy en día el tema, digamos, salario y esa motivación externa es importante, pero no es lo más importante. Entonces, en ese sentido, empiezo yo a decantar cómo darle la vuelta a esa sensación de no estar conectado con la organización, y emerge el concepto de las nuevas formas de trabajo. Y empiezo yo a pensar, ¿y qué pasaría si le damos empleo a personas que tienen algún tipo de limitante que les impida trasladarse hasta la oficina y tienen una capacidad? ¿Y qué pasaría si nos permitimos más la apropiación tecnológica frente a tantos, voy a decirlo de este modo, juguetes, recursos que las empresas compramos para tener acceso a la información, para tener acceso a los datos, para tener acceso a la operación, pero lo seguimos anclando al espacio físico? ¿Y qué pasaría si vinculáramos personas con algún tipo de discapacidad? ¿Y qué pasaría si tuviéramos acceso a talentos en cualquier parte del mundo? ¿Y qué pasaría si...? Y entonces yo venía con una obsesión importante frente al trabajo virtual. Y todo eso era disruptivo. Sí, en ese momento estamos hablando del 2015, momento en el cual, ya para adelantarme un poquito en la historia, empiezo yo a tocar puertas de organizaciones, porque esto empezó a pulso, solicitando citas, permitiéndonos que nos conocieran, conversando. Lo primero es que esta era una conversación a nivel de alta dirección. Esto no es una conversación que se genera a otros niveles. Entonces yo te puedo decir y les puedo decir a todos ustedes que yo me sentaba con vicepresidentes, presidentes que me daban la cita, eso hay que abonarlo, y me decían, pero esta sede tan bonita, ¿usted cree que la gente no va a querer venir aquí? Pero esta empresa tan importante, ¿por qué tendríamos que no preocuparnos por hacerlo de una manera distinta? ¿Por qué tendríamos que hablar de nuevas formas de trabajo? O no, pero es que esta operación es de estar aquí, de vivir esto. No, es que a la gente la necesitamos aquí. Entonces, bueno, era definitivamente un tema muy disruptivo, y lo más disruptivo sucede después de un año de venir en este proceso, cuando yo reúno al equipo y les digo, si bien este es un producto muy relevante para nosotros, vamos a entenderlo no desde la perspectiva de las culpas o de las frustraciones que nos genera, sino más bien desde en una mirada mucho más prospectiva, y nos vamos a asegurar de hacer de este producto una posibilidad para enseñar. Entonces ya no vamos a querer que nos compren o a pedir que nos compren, ni vamos a ir para que nos compren, sino vamos a ir a educar. O sea, la gente, los altos directivos, fuera de que no entendían el teletrabajo, tampoco veían que fuera necesario. Absolutamente no. Es que ahí había dos limitaciones enormes, porque cuando no es necesario, cuando un cliente no ve necesario un producto, en este caso el teletrabajo, y fuera de eso no lo entiende, ¿qué posibilidades hay, por Dios, de que una empresa salga adelante o de que tu empresa saliera adelante? Ninguna. 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 Y yo creo que ahí es donde está la primera de muchas decisiones que tomamos, y es, ok, vamos a entender que eso que nos inspiró a ser empresa, que era cómo traer algo diferente, cómo traer unas nuevas conversaciones a las compañías, cómo transformar la relación con la marca empleador, pues justamente eso que nos inspiró y que le dio vida a la marca, pues vamos a honrarlo desde ahí. Bueno, pero mencionaste algo muy importante, y es que cambiaste la estrategia completamente, porque cuando ibas a ofrecer el producto, cuando ibas a ofrecer el teletrabajo,
pues como lo acabo de mencionar y nos contaste, nadie lo entendía, no lo entendían y fuera de eso no era importante, no había necesidad de él. Entonces cambiaste la estrategia, dijiste, no vamos a vender, sino que vamos a enseñar. Eso me pareció muy brillante y valdría la pena pues que nos ampliaras un poco ese punto, Ángela, porque de verdad que es... En ese vamos a enseñar, es necesario conectar la humildad y bajarle al ego. ¿De qué se trataba vamos a enseñar? Vamos a enseñar se trataba primero de visibilizarnos, abrir puertas para que pudiéramos entender el concepto y para eso era necesario rodearnos bien. Y por eso traigo el tema de la humildad. Cuando tú te tienes confianza en un tema y cuando además tú tienes la responsabilidad de mover la caja, hay que hacer pausas para poder determinar cuál es el camino que pudiera parecer más largo y al final te va a pagar con creces todo el producto o te va a pagar muy bien todo lo que has hecho de manera deliberada y juiciosa. Entonces, en ese sentido, decidimos que, primero, nuestro foco era todo el país. Segundo, necesitábamos que todas las personas que estaban al frente de las organizaciones en el país entendieran el concepto y eso nosotros no lo podíamos hacer solos. Nosotros teníamos el conocimiento, sabíamos muy bien cómo operaba, ya teníamos algunos casos porque también hay que decir, hubo quienes confiaron en nosotros en el primer año, en el segundo año, en el tercer año y en ese sentido decidimos construir sinergias. Y hablo del ego porque a veces desde el ego nos cuesta, porque cuando tú has ocupado posiciones directivas donde tú has estado en la cabeza, pues no es fácil, permítanme decirlo de este modo, bajarte a decirle a otros, venga, júntese conmigo, venga, hagámoslo, venga, yo le muestro lo que yo sé, venga, crea en mí, venga, permítame estar al ladito suyo. Y ese fue el camino, eduquemos y eduquemos de las manos de aquellos que nos puedan permitir construir esa confianza que necesitábamos en el país. ¿En algún momento sentiste que era frustrante lo que estabas haciendo o que te habías equivocado o que querías tirar la toalla o tal vez no tirar la toalla, pero sí, no te acostabas a veces con muchas decepciones? Sí, yo creo que sí hubo decepciones y hubo episodios de tristeza. Porque eso es muy importante decírselo a los empresarios que incluyan, porque es que, Angelita, cuando montamos una empresa la montamos llenos de emoción. Entonces yo tengo también un concepto que en la Escuela de la Riqueza hace mucha carrera y es que los empresarios montamos empresas por emoción y las acabamos por decepción. Lo mismo que los socios, se unen por emoción. ¡Ay, qué rico, montemos empresa! ¡Ay, sí, yo cuenta conmigo! Y incluyamos también a fulana y le cuentan a la fulana y esa también se une y dice, ¡ay, sí, emoción! Y es una emoción enorme para montar una empresa. Se unen por emoción y los socios se separan por decepción. Hablemos de los momentos duros, porque yo creo que los empresarios lo tienen que tener muy claro. Una empresa nunca se monta por emoción, pero no puede faltar la emoción en una empresa, porque sin emoción no se mueve nada. La emoción es el motor de la vida. Pero hay diferencia, que también lo expresamos mucho en la Escuela de la Riqueza, entre emoción y emocionalidad. Y generalmente la emoción es cuando yo me apropio inteligentemente y tomo decisiones inteligentes. La emoción es fundamental para la racionalidad. En cambio, la emocionalidad apaga la racionalidad, apaga la razón. La emoción enciende el vínculo racional, pero la emocionalidad apaga la razón, apaga el juicio. Y entonces ahí vienen las decepciones y ahí es donde decimos,
esto no vale la pena, o tiramos la toalla, o decimos al carajo con esta empresa, yo creí que esto era otra cosa. Entonces voy a responder desde el concepto de perdurabilidad, que fue un concepto del que yo me enamoré cuando hice la maestría. Para quienes somos colombianos sabemos en nuestro pensamiento la herencia que tenemos, primero de las empresas muy paternalistas que lo dieron todo por la gente, en términos sobre todo económicos y muy transaccionales, y por el otro lado la relación con el dinero. En nuestro país, para los que somos colombianos y para los que están en otros países, pues unos antecedentes importantes asociados al narcotráfico que le permitieron a muchas generaciones ver mucho dinero junto. Yo creo que no es de manera fácil, pero sí mucho dinero junto. Entonces el emprendimiento está muy asociado a la generación de capital, de riqueza. O sea, montamos empresa para hacer plata. Para hacer dinero, total. Entonces mis frustraciones, entonces esta respuesta hay que darla desde el concepto de perdurabilidad, porque por fortuna en la maestría estudiamos mucho el concepto de perdurabilidad, y la perdurabilidad tiene que ver con el opuesto a la longevidad. Y es un concepto que en Colombia particularmente se ha estudiado mucho, pues por todo lo que pasa en nuestro país. Entonces la perdurabilidad es entendida como la capacidad que tienen las organizaciones para permanecer en la generación de valor, conectándose con decisiones inteligentes, conectándose con nuevas inversiones, conectándose con temas de cultura organizacional, es decir, con conceptos muy transaccionales que van mucho más allá de facturar y poder cumplir con los costos fijos que tiene una operación. Entonces yo tenía muy claro el concepto de perdurabilidad y yo tenía muy claro que la empresa necesitaba vivir un ciclo para poderse, digamos, pasar al otro lado y pasar el otro lado. Exacto. Y fortalecer. Y generarme, por ejemplo, a mí como fundadora tranquilidad. Por ejemplo, no estar tan ocupada. Yo no era capaz de sentarme en un almuerzo contigo, pues como para hacer lobby, como almorcemos, ¿no? A mí la gente me puede invitar a almorzar, a tomar un café y yo no iba, porque yo sentía que estaba perdiendo tiempo en esa construcción de empresa. Entonces las frustraciones estuvieron muy asociadas sobre todo a cuando, por ejemplo, no tenía con qué pagar la nómina. Ahí yo me frustraba, porque sentía que estábamos trabajando mucho y todavía no lográbamos tener esa certeza. Ahora bien, yo luego entendí que mi frustración, particularmente en el tema nómina, era porque yo en el fondo me di cuenta que yo hice empresa porque yo quería que muchas personas, familias, pudieran tener una vida muy distinta gracias a esto que algún día fundamos. Inclusive personas con esas discapacidades que pudieran trabajar desde su empresa, y tú te imaginas la felicidad que podría sentir sabiendo que, digamos, por ti, por tu equipo de trabajo, por los que hacen posible Espiral, hay una persona con una discapacidad que no puede trasladarse a una oficina trabajando desde su casa, siendo útil. Eso debió haber sido un ideal, pero demasiado conmovedor para ser acogido y para uno dar la vida por él. De hecho, siempre que íbamos a buscar una persona para la empresa, pues imagínense yo cuántas bases de datos de hojas de vida tenía en los cargos que tenía antes, que había ocupado, eran muchos, y siempre en cada proceso de búsqueda que desarrollábamos, intencionábamos qué tipo de persona queríamos ahí. Entonces, según el contenido de la tarea de ese rol, cuál es la persona que merecería tener esa opción, esa posibilidad. Entonces pasaron discapacidades, pasaron personas que de alguna manera han sufrido algún contexto de violencia, pasaron personas que actualmente están en la organización, que tenían súper claro que querían seguir siendo mamás sin tener que dejar la casa 7 horas, 8 horas diarias. Entonces siempre detrás de cada proceso ha habido una intención importante, y es poder llevar, cuando se habla del teletrabajo en la historia y en su filosofía, se habla de
volver al hogar. Y detrás del trabajo, para quienes lo hemos hecho de manera tradicional, siempre hay una sensación de me voy de mi casa a trabajar, dejo mis hijos, dejo un pedacito de mi vida en pausa, estas 8, estas 9, 10 horas, mientras voy y trabajo. Entonces ahí hubo frustraciones. Para volver al tema, hubo frustraciones sobre todo cuando yo veía que el impactar a esas personas todavía nos generaba tantas dificultades. No obstante, cuando tú estabas formulando la pregunta, yo creo que perdí la memoria en ese sentido y probablemente fue uno de mis mecanismos de defensa, porque yo todos los días me levantaba con muchas ganas de seguir y de seguir y de seguir sin moviendo. importar los resultados. No me importaban. Yo sabía que algo bueno iba a pasar y mientras tanto pues lo resolvíamos. Entonces hay que agradecerle a mi esposo que me prestaba cuando no había con qué pagar la nómina, por supuesto mis ahorros, pero fue un desprendimiento. Pero ahí me parece que es vital también para los empresarios que están con nosotros, me parece que es vital esa dentro de esas frustraciones, y decías, yo me levantaba con ganas, pero es que cuando las cosas no salen, Ángela María, lo que menos hace uno es levantarse con ganas. Transmítenos algo, porque seguramente hay gente que mañana no le provoca levantarse, porque está pasando por situaciones muy difíciles, y más ahora con lo que hemos vivido en este último año y medio. Transmítele algo, dile algo que yo creo que puede ser muy útil, porque a mí me acaba de impactar ese concepto. Aunque nada estuviera sucediendo como queríamos, yo me levantaba al otro día con ganas. ¿De dónde nace eso? Además, hay que unirlo al concepto de perdurabilidad, porque si tenías claro ese concepto de perdurabilidad, uno se levanta aunque no tenga ganas. Uno se levanta con todas las ganas aunque no le provoque. Pues entonces empecemos aquí a entregar elementos importantes desde la humanidad y desde las personas que hoy necesiten escuchar este mensaje. Lo primero es que uno sabe cuándo está en el camino que corresponde. Lo segundo es que aunque no existan esos resultados que se pueden ver en un estado financiero, en un PIG, en los números del banco, es necesario conectarse con otros elementos que son probablemente mucho más trascendentes y que en el mediano y largo plazo lo acompañarán a uno. Lo primero es entender que aunque los números para llevarlo a ese escenario no nos acompañaban, lo que suscitábamos sí era muy relevante. Y eso lograba insuflar en mí en particular una bonita energía, porque yo sentía que toda puerta que tocábamos, que toda conversación que teníamos empezaba a tener un tipo de resonancia. Lo segundo es que en mis narrativas y en mi comportamiento yo nunca traía la sensación de tristeza. Yo creo que ahí también hay una característica del liderazgo que es importante, y es que se vale que los líderes seamos humanos, seamos sinceros, seamos cercanos, pero hay ciertas procesiones que no hay que llevarlas al entorno, pues porque no van a generar ningún impacto. Entonces ellos a mí siempre me veían un espíritu de pucha, esto está súper bien, mira este correo, cómo es que nos escribieron, cómo es que nos contestaron, qué emoción, y mi agenda siempre estaba llena. Y eso es el producto de tantas personas y en particular de quien desde el principio me ha acompañado, que es Andrea, que está como líder de proyectos hoy en día, y era también la obsesión que ella compartió conmigo de que esto iba por un buen camino. Aunque entonces, no hubiera resultados. Aunque no hubieran resultados, y además ellos no sabían, porque nunca dejamos de pagar la nómina el día que correspondía. Y ahí empiezo también como a reconocer ciertas manías. Hoy en día, por fortuna, la nómina no es una preocupación, pero hay ciertas premisas que con el equipo financiero tenemos, y es que la nómina se paga en la mañana. O sea, en nuestra empresa no funciona al mediodía, no funciona por la tarde, no, porque detrás de la nómina hay un reconocimiento de un trabajo que se hizo y del compartir el dinero que nos ha entregado un trabajo bien hecho. Segundo, si es fin de semana o puente, se paga el viernes, en la mañana.
Y detrás de eso, si lo miran con cuidado, hay una obsesión compulsiva mía por devolverle a la gente, por entregarle a la gente, por hacerle saber, y sobre todo en la relación que en algún momento de mi proceso individual yo entendí, y era la relación que establecía con el dinero. Y es que yo en algún momento pensaba que yo no necesitaba el dinero o no importaba yo. Con tal de que ellos tuvieran la nómina, con tal de que las cosas estén bien, está todo bien. Y en algún momento entendí que yo también merecía, yo también era importante, y entre más dinero lográramos generar, más dinero teníamos para seguir construyendo muchas más posibilidades y poder impactar más gente. Entonces no sé cuál será la relación que hoy, y hubo una clase también en la que hablamos de eso, asociada a cómo nos relacionábamos con el dinero, las culpas que a veces tener mucho dinero genera, y cómo de alguna manera también construimos ciertos limitantes que nos permiten hacer que el dinero esté por ahí cerquita de nosotros, y eso hay que reconciliarlo. Y ahí el Fondo de Empleados tiene un aspecto protagónico fundamental, y es que en nuestras culturas la gente necesita reconciliar la relación que tiene con su dinero, con sus ahorros, con sus sueños y sobre todo con el merecimiento. Entonces esto ha sido un proceso en donde por un lado llegamos con Espiral, con las nuevas formas de trabajo, una relación con la marca empleador distinta, la cultura organizacional, el desarrollo de los líderes, el disfrutar la compañía, y hoy hay un montón de historias. Esta mañana nos hacían llorar en unas reuniones porque la gente diciendo solamente tengo gratitud con esta empresa, solamente estoy feliz. Entonces son como esas frases que uno dice, ¿es en serio que la gente dice eso? Y ya venimos construyendo muchos aspectos fundamentales en ese sentido, y logrando sobre todo estabilizar compañías en ese tipo de prácticas. Y por el otro lado, el Fondo de Empleados, que nace con el propósito de que los empresarios desde la humildad reconozcamos que hay algo más que podemos hacer por la gente. No es suficiente con pagarles la nómina, no es suficiente con tener un empleo. No importa si tu empresa tiene 5 empleados o tienes 200. Lo importante es que tú como empresario, si sientes que tu alma se conecta con eso, le proveas a ellos mucho más. Angelita, yo siempre he creído, y así lo he manifestado en la Escuela de la Riqueza en las últimas sesiones, que cuando tú dices que no es suficiente con pagar la nómina, con tener una relación contractual, yo siempre he creído que esa altísima insatisfacción que existe en el mundo, en que solamente el 15% va realmente comprometida a trabajar, nos estamos perdiendo a un 85%, nos estamos perdiendo su talento, su amor, su pasión, su entrega, su emoción, su belleza. Y nos los estamos perdiendo, y yo siento que la relación laboral tiene que cambiar. La relación laboral fundamentada. Es que la relación laboral como la conocemos es de la era industrial, en donde contratábamos manos, no inteligencia ni espíritu. Angelita, es increíble, y yo le digo a todos ustedes, es increíble que después de casi 200 años que empieza la revolución industrial, tú sabes la gran frase de Ford, que era un hombre que tiene unas frases espectaculares, una inteligencia, y que además transformó el mundo con el vehículo, con el carro, porque fue lo que se hizo posible que se abrieran carreteras y demás, y se transformó el mundo. Ese gran hombre, ¿cómo es posible que por allá en 1914 suelte una perla de lo más grotesco y vulgar contra el ser humano, que es el problema de contratar unas manos es que traen pegadas un cerebro? Esa no la conocías. Esa sí fue ¿Cómo te queda? Esa sí fue la bomba. Eso decía Henry Ford. Te quedaste paralizada.
Bueno, pero aparte de eso, o sea, trae pegado un cerebro. O sea, ignoraba que también traía pegado un corazón. Por allá en los años 50 o 60 se empieza a incorporar en la empresa el cerebro en las personas, a reconocer que tienen cerebro. Y por allá en los años 80 se empieza a incorporar el corazón o el espíritu. Pero la relación contractual que traemos es una relación meramente transaccional en términos de el uno, mejor dicho, voy a decirlo de una manera muy escueta, las empresas están comprando la presencia de las personas y su trabajo, pero no se están mereciendo su espíritu, no se están mereciendo su amor, no se están mereciendo su entrega. Y valga decir también, las empresas también tienen mucho y los empresarios tienen mucho que decir acerca de los empleados, que tampoco entregan su amor, tampoco entregan lo más grande, lo mayor, tampoco entregan su vida. Es decir, vamos casi a llenar el estómago. Y ahí termina la relación contractual. ¿O será que es muy pesimista lo que estoy diciendo? Creo que es una invitación y por fortuna hoy muchos nos estamos permitiendo trascender Ya está la pasando. concepción de Sí, la ya empezó a relación pasar. laboral. Probablemente lo que sucedió con la emergencia sanitaria y con la pandemia global permitió conectar a muchos líderes empresariales alrededor de el sentido de contribución de la gente al margen de muchos asuntos estéticos que se suscitaban en los entornos corporativos. Y gracias a eso, que fue y sigue siendo una situación muy desafortunada para la vida humana, para la salud de tantas personas, vienen sucediendo reflexiones profundas al interior de muchas organizaciones que se han permitido escuchar lo que les pasó. Entonces, en ese sentido, hay más sensibilidad, hay más apertura y sobre todo siento yo que nos estamos conectando en ese tránsito, por lo menos construyendo puentes importantes frente a la mano de obra y lo que tú representabas en términos de la producción de productos a la generación de valor, el conocimiento. Y entonces, sí, termina, por favor. Y ahí tengo que contarles que, por ejemplo, nosotros desde, pues primero, todas las personas que trabajamos, por supuesto, somos teletrabajadores. Esto es un tema que no es hoy, es hace 6 años. Entonces hay un tema de confianza muy relevante, confianza bidireccional. Yo por ahí cuento una historia cuando contratamos a Andrea, que fue la primera persona con quien tuvimos contrato laboral oficial. Yo fui con ella a comprarle el computador y todos los elementos de la oficina y yo la monto en un taxi con toda mi capital y pues la primera señal de confianza es: si esta niña me quiere robar, me puede robar. Ya se fue en el taxi o no. Y esta niña todavía está ahí en la organización y todos los días es generadora de grandes beneficios, resultados, posibilidades y también el crecimiento de ella y el de su familia gracias a todo lo que ella hace y por supuesto la empresa. Entonces en ese sentido ya es el conectarnos más con la generación de valor en términos del saber de la gente, de la contribución, del pensamiento de la gente. Esa es la nueva relación laboral. Una relación donde nos merezcamos que las personas vengan con su alma, con su espíritu, con su grandeza personal a desempeñarse en un cargo todos los días. Y entonces, este nuevo fondo de empleados que empezamos a incursionar allí, Angelita, este nuevo fondo de empleados se sale del esquema normal de cómo se genera, cómo se crea un fondo de empleados dentro de una empresa. Y este fondo de empleados, lo maravilloso es que hay empresas pequeñas que no tienen la capacidad de montar un fondo de empleados.
pero ese beneficio que le pueden prestar a la gente que decías ahora es algo más. Y entonces, ¿cómo ha progresado, cómo ha crecido y cómo es esa estructura de un fondo de empleados? Como decirle, aquí hay empresarios que posiblemente quisieran conocer y decir, qué tan bueno que yo pudiera tener mis empleados. O sea, aquí hay empresarios que si llaman mañana juntos, pueden ingresar a sus empleados en ese fondo de empleados. Eso es lo novedoso. O sea, una empresa, usted como empresario no tiene que tener un fondo de empleados para saber que ahora puede contar con un fondo de empleados donde puede ingresar a su gente. Eso es muy disruptivo, ¿no? Voy a responderte esa pregunta con una palabra hermosa que yo sé que la conoces porque es una de las personas que tú abordas en la escuela y la palabra se llama Ubuntu. De Mandela. Y Ubuntu tiene que ver con qué sentido tiene que uno de nosotros esté bien si todos podemos estar bien. Y eso es un fondo de empleados. Un fondo de empleados es una instancia que se circunscribe a la economía solidaria, en donde, primero, además es una instancia que solamente puede ser creada por empresarios, por empresas. Si una persona natural quiere crear un fondo, no puede hacerlo. Tiene que ser una empresa y tiene un propósito fundamental y es impactar los asuntos financieros de la gente desde la perspectiva del ahorro, el crédito y los beneficios. Entonces, detrás del Fondo de Empleados Juntos hay, primero, una decisión de unos empresarios que creyeron en este propósito, producto de un café que nos tomamos diciendo cómo hiciéramos para hacer más por la gente. Y dijimos, ¿y qué tal si hacemos un fondo de empleados? Y estando ahí varios empresarios, pues la única que sentía como ese llamado, yo puedo decir que en mi proyecto personal y en mi vida, el fondo de empleados es mi obsesión. ¿Por qué te enamoraste de esa idea? Primero porque en razón de mis cargos en las empresas, si esa empresa en la que yo trabajaba tenía fondo, por defecto yo era la representante legal y era la gerente. Entonces yo sabía del tema. Los otros empresarios que compartíamos ese café no sabían del tema, entonces fue como ese, si no lo hago yo, ¿quién de estos señores lo puede hacer? Nadie lo podía hacer. Ya había un deseo genuino que había que aprovecharlo. Y porque yo he vivido lo que representa en la vida de una organización el que la gente se endeude en un gota a gota, el que vayan a cobrarle a la gente a la empresa, entonces eso termina siendo un tema de servicio al cliente, de calidad de vida, de clima organizacional, de productividad, de lo que tú quieras. De todo. Y entonces, claro, si uno como empresa puede hacer, ¿cómo no hacerlo? Y lo segundo es que las empresas también somos responsables del desarrollo humano de la gente. Y el desarrollo humano también se circunscribe a la claridad que yo tengo frente al ahorro, frente al crédito, frente a qué hago yo con ese salario que me gano. Entonces este fondo nace porque nos juntamos 5 o 6 empresarios a decir, ¿y qué tal si hacemos un fondo? Y yo siento esa situación de, si yo no lo hago, estos señores no lo van a hacer, y ahí se convirtió en una compulsión mía. Tuvimos un año, eso fue en el 2016, fue la primera vez que en Espiral tuvimos unos excedentes interesantes. No vayan a pensar que estoy hablando de millones de dólares, no, unos excedentes. Y yo dije, vamos a utilizar esos excedentes en invertir, en sacar adelante el fondo, en inventar y en crear el fondo. Y para resumirles la historia, es un fondo que hoy tiene 12 empresas aliadas, empresas que pueden tener 5 empleados o de las que hoy tenemos, o que pueden tener 200 empleados. Detrás de un fondo de empleados no necesariamente existe solamente las ganas que tú como empresario tengas de fundarlo, sino que también hay un tema de sinergias y de economía de escala. Si tú tienes un fondo de empleados con 10 empleados, probablemente tú no vas a poder hacer mucho con ellos. Claro. Porque el volumen de dinero que utilizas no es suficiente para poder impactar las necesidades de ellos. Este es un fondo de empleados que su primer crédito pudo ser de 300,000 pesos, era lo que le podíamos prestar a la gente, y hoy tenemos asociados que tienen créditos de 15, 16, 18, 19, lo que la capacidad de endeudamiento
les permita. Y eso es gracias a que este fondo se creó con 20 asociados y hoy somos 220 y en 2 meses les garantizo que vamos a hacer casi 400 porque acaba de llegar una empresa muy grande, muy importante. Entonces aquí el tema no es solamente el querer, sino yo como empresario, ¿cómo puedo reconocerme en la posibilidad de hacer sinergia con otros empresarios? Y es, juntémonos usted y yo. Présteme usted sus 5 colaboradores que yo le presto los 10 míos y ya son 15. Y en el caso de los niveles jerárquicos de compañía puede ser que tu salario sea mucho más que un salario mínimo, pero el mío es un mínimo. Entonces los 5 pesos que tú ahorras, que para ti pueden no representar mucho, es lo que se configura mi crédito. Si tú que eres más beneficiado por tus ingresos no ahorras esos 5 pesos, a mí no me pueden prestar, porque no hay con qué prestarme. Esto es un fondo de empleados que se hace a pulso con el recaudo de todas las nóminas de los ahorros de la gente y el ahorro se vuelve crédito y así el dinero empieza a moverse entre nosotros mismos. Entonces hay ahí cualquier cantidad de lecciones, de posibilidades y sobre todo de permitirnos seguir fluyendo en la manera como haciendo entre nosotros sinergias y por supuesto economías de escala, generamos saltos cuánticos mucho más rápido sobre todo. Sabiendo, Angelita, que esos 5 pesos le van a servir para que se configure en el préstamo del otro, se me ocurrió pensar en ese momento que no hay mayor forma de crear riqueza que a través de la solidaridad. Porque es que yo estoy convencido que nada le hace falta tanto a este mundo. Yo creo que a este mundo no le hace falta plata. Yo creo que plata hay demasiada. Pero lo que sí nos hace falta es ese sentido de solidaridad mediante el cual entendamos que la mejor forma de crear riqueza es compartiendo lo que somos y lo que tenemos. Que la mejor forma de que crezca el dinero es compartiéndolo, no acaparándolo. Y yo creo que ese sentido que ustedes han tenido en Juntos se empieza a ver con toda claridad el concepto de riqueza de que tanto hablamos nosotros en la escuela. Y es una empresa que está netamente al servicio de todos. Y ver que eso se logra y que eso lo logran empresarios y empleados cada uno poniendo... Te voy a decir, para llevarlo a números, mínimo. El 2% de tu salario, el 2%. Que llevándolo al salario mínimo colombiano es 18,000 pesos mensuales. Con eso ya contribuyiste. ¿Cuánto bien se hace? Exactamente. Y pensemos en esa perspectiva de solidaridad. ¿Cuántas cirugías se atiende? ¿Cuántos cupos de colegio se logra? ¿Cuántos uniformes para niños? ¿Cuántas neveras? ¿Cuántas lavadoras? ¿Cuántas primeras comuniones? Mi familia no conocía un hotel, gracias porque pudimos, la moto que hoy entregamos en Cali. O sea, desde... El viaje en avión a San Andrés. La necesidad básica de muchos, como no tenía nevera, no pensé que fuéramos a tener nevera. El viaje, de todo. Póngale las categorías que usted quiera y ahí están, porque además la responsabilidad es atender a todos los asociados, todas las necesidades de los asociados. Y esa sinergia también hay que concebirla volviendo a la perspectiva empresarial desde la capacidad de negociación. Porque si tú tienes una empresa de 5 empleados y tú vas a tocar las puertas para que a tu gente le den un descuento, no te lo van a dar. No te lo van a dar. Porque son 5. El número no es relevante. Claro. El fondo hace eso por tu empresa. Entonces, las áreas humanas que están en el fondo lograron descargar en el fondo
una situación que para ellos era limitante porque ellos no tenían capacidad de negociación. Nosotros, por la vía de la economía de escala, sí tenemos capacidad de negociación y además le permitimos a las áreas humanas que se dediquen a la esencia de su negocio, al core de su negocio, y lo que tiene que ver con calidad de vida, bienestar, ahorro, crédito, ya está hecho porque nosotros lo hacemos. Bueno, Angelita, hay tela para cortar enormemente. Vamos a cerrar nuestro conversatorio de esta noche, pero te quiero decir primero, ya para que vamos cerrando, te quiero preguntar cómo se siente esa profesional que no tenía idea ni perfil de empresaria, hoy siendo la empresaria que es, desempeñándose en esas dos empresas que tienen esos enfoques tan nobles. Lo primero es que me siento muy feliz, me siento tranquila, ya no estoy tan ocupada como antes, entonces puedo pensar más, yo ya voy por más. Ese mindset global sigue, entonces ya me puse unos números en mi cabeza, tanto para el fondo como para Espiral. Vamos a hacer muchos más en muy poquito tiempo. Lo segundo es que me siento feliz de poder encarnar para muchos de ustedes esta evidencia de que vale la pena hacerlo, de que sí hay que sacarlo adelante, que hay que ser ciertamente testarudos para permitirse ciertos desafíos. Y yo quiero cerrar con 5 elementos que hoy se los quiero dejar a todos ustedes. Ya te los iba a preguntar, ya te iba a decir qué elementos quisieras dejarnos y para los empresarios y emprendedores. ¿Qué elementos nos quisieras dejar que consideres vital dentro de tu experiencia? El primero es que no vayan a pensar que por estar en este conversatorio esto no es para ustedes o les faltan algunas variables de la ecuación que aquí compartimos. Esto es para todo el mundo y para eso yo veo 5 cosas. La primera es reconozcan el talento de la gente de la cual se están rodeando y exíjanse todos los días para dar el salto. Ojalá se declaren, yo lo digo mucho, compulsivos por ir por mucho más. Para lograr eso es necesario instaurar primero la capacidad para mirar hacia adentro. Si yo no me hubiera detenido en mi comodidad, yo lo digo de manera folclórica, pero es real, yo tenía hasta parqueadero privado en mi empresa, pues donde trabajaba. Pero cuando uno no se permite mirar hacia adentro, primero hay que tramitar las cosas internas para poder entregar a otros. A veces nos encargamos mucho de decorar y de llenar de elementos lo que somos y eso nos impide avanzar en la relación con otros. Nos vuelve pesados. Muy fuertes, de acuerdo. Entonces, lo primero es mirar hacia adentro, primero nosotros mismos, por supuesto, y lo segundo es reconocer el talento de otros para que ellos a su vez puedan, el concepto es recibir esa energía que les estás insuflando, que les estás entregando. Lo segundo, tengo que decirlo, aunque es un tema que nosotros abordamos todos los días, créannos que detrás de las nuevas formas de trabajo no solamente hay teletrabajo, porque es que teletrabajo es tener una buena conexión a Wi-Fi, un computador y dejar que la gente vaya para la casa o para cualquier parte, no. Detrás de las nuevas formas de trabajo hay una relación que construimos con el tiempo, con el espacio y con los recursos. Entonces, ¿cómo es su relación con el tiempo, con el espacio y con los recursos? Y en su cultura, no importa si su empresa tiene 5 empleados o tiene 1000 empleados, desde dónde se conectan con esos 3 variables. En ese sentido, nosotros en algún momento, creo que hace 2 años o 3, inyectamos un método o un modelo de trabajo organizativo que se llama holacracia. Y es que en la empresa, esto lo creó un señor que se llama Brian Robertson, que intentando volar por primera vez su avioneta, que era uno de sus hobbies, ser piloto, se dio cuenta que unos sensores estaban prendiendo y él no les prestó atención. Y él dice que tuvo su mejor lección de liderazgo el día que casi se estrella en su avioneta. Y es porque en las organizaciones nos cuesta escuchar las señales de la gente. Nos cuesta escuchar. Y la holacracia es un modelo organizativo que se concibe desde las no jerarquías,
donde hay una claridad muy contundente frente a tu contenido de la tarea, tu responsabilidad, lo que tú tienes que hacer, decidir, y cómo desde ciertos rituales tú activas gente. Entonces necesito una reunión de ideación y yo los cito a ustedes dos. Al margen de que yo sea auxiliar, gerente, presidente, lo que sea, aquí todo el mundo puede citar a otros para que le ayuden a pensar y como consecuencia pueden avanzar y decidir. No hay nada de burocracia. Nosotros nos inspiramos en ese modelo, lo tenemos, cada vez más lo fortalecemos y eso te genera, pues te permite ir a 3.500 kilómetros por hora en una compañía. Totalmente. El resultado se llama fluidez. Y el tema es que la gente, pues no hay a quien delegarle. No hay es a quien tu delegar. responsabilidad. Pide lo que necesites y te lo daremos, pero hazlo. No esperes nada. No hay burocracia, no hay nada. Lo que pasa es que el que delega después puede quitar porque delegó. En este concepto, en este modelo, no hay delegación, hay entrega. Absolutamente. Está abierta la carta, está abierta la chequera, está abierta la responsabilidad, está abierto todo. La tercera lección es revísese su ego y permítase construir redes de valor. Redes de valor que estén conectadas con economías de escala, que estén conectadas con sinergias, que estén conectadas con el reconocimiento. La historia de Espiral cambió radicalmente el día que el Ministerio TIC nos recibió una llamada, nos atendió una reunión y ellos desde su humildad dijeron los necesitamos y nosotros dijimos los necesitamos y desde la transparencia nos dijimos vamos juntos. Usted tiene algo que yo no tengo y yo tengo algo que usted no tiene y vamos juntos y eso para nosotros fue determinante. Pero hay que ser humildes para eso. La cuarta lección es, yo creo firmemente en la excelencia y la excelencia es un camino y es un camino que está inspirado en las capacidades. Y las capacidades, esto me lo enseñó mi esposo, le tengo que decir a él que gracias, tiene que ver con el puente que construimos entre los recursos de las personas, los recursos de la organización. A veces contratamos muy buena gente, pero no le entregamos desde la organización para que ellos fluyan. Entonces, la consecuencia es que o se van, o se aburren, o los sacamos, o los quemamos. Entonces, foco en capacidades. Y el quinto elemento es de qué hablamos cuando hablamos de creatividad en el contexto corporativo. Entonces, yo, para no confundirlos mucho, para mí la creatividad en el contexto corporativo se activa, uno, cuando escuchamos. Para escuchar hay que tener tiempo. A veces la gente nos dice, lo necesito, y uno los ve en los pasillos, estoy muy ocupado, dígame rápido. Y por ahí no es. Segundo, es operacionalizar espacios. Si lo llevamos al modelo Scrum, son las ceremonias. Usted como persona, como líder, como miembro de un equipo, ¿qué espacios tienen para conversar? Espacios para parar el acelere de una operación y pensar. Ahí se suscita la creatividad. El tercer elemento, muy a propósito de estos días, es no puede existir un líder que no dedique tiempo a lo que se llama el 1 a 1, y el 1 a 1 es me siento contigo y me siento contigo. O sea, ya no es suficiente sentarme con el equipo. Hay que tener tiempo para sentarse en el 1 a 1. Y el último elemento, ya para irnos, es salgan más de la oficina. Ojalá no tengan oficina. Es impresionante eso, Angelita. Estás dando una recomendación de oro. Cuando yo fui gerente, yo creo que uno de los grandes éxitos que yo tuve fue que llegué a una oficina muy bonita con unos muebles de cuero que me dieron. Y era una oficina hermosa, unos muebles ingleses. Y yo cogí los muebles y los mandé para la recepción, que tenía unas sillas. Y entonces me dicen, ¿cómo que es un juego de muebles de esa clase de cuero para la recepción? Y le dije, sí, que se sienten allá los que se lo merecen, los clientes, las personas que nos visitan. Somos nosotros los que tenemos que estar al servicio de ellos. No podemos tener esta burocracia aquí. Lo otro que hice fue sacar mi número privado y ponerlo ponerlo público. Y lo otro que hice fue mandar comprar un teléfono. En ese momento no había celulares. Mandar comprar un teléfono de largo alcance. Yo lo pedí como que fuera de 1 kilómetro cuadrado, teléfono inalámbrico de 1 kilómetro cuadrado,
para mantenerme por todas partes. Yo no me mantenía en la oficina. Y esto me lo enseñó Sam Walton, el fundador de Walmart, que una vez le preguntaron, ¿usted por qué no tiene oficina? Porque él atendía a la gente en los pasillos del supermercado y entrevistaba a la gente en los pasillos del supermercado. Y él nunca tuvo oficina. Fundador de Walmart, el supermercado más grande del mundo. Y una vez lo preguntaron, él hacía los pedidos, imagínate, la gran afición de él era pescar. Y entonces él invitaba a los proveedores que se fueran a pescar. Y pescando les hacía los pedidos para el supermercado. Bueno, son historias muy lindas. Y él entrevistaba a la gente en los pasillos. Y una vez le preguntaron que él por qué no tenía oficina. Y él dijo, porque una empresa se administra donde están los clientes y donde están los empleados, no donde están los trámites ni los papeles. Bueno, te interrumpí. De hecho, Misberg menciona eso. Misberg, que es un autor que trabaja muchísimo el tema aborda la dirección desde una perspectiva muy crítica. Dice que nosotros los directores decimos que estamos muy ocupados y él dice, están ocupados respondiendo correos y firmando papelitos, pero eso no es la dirección se desarrolla en las relaciones, afuera, construyendo con otros, participando, lo demás déjeselo a la operación, a la gerencia, a otras instancias del negocio, para que usted se pueda conectar con el futuro de la organización y con la ideación de la organización. Es que el liderazgo no se trata de direccionamiento técnico. El liderazgo no se trata de desempeño técnico, el liderazgo se trata de relación humana. O sea, se administran cosas, se lideran personas. Y lo último, para que mañana se levanten con muchas ganas, es que... Aunque no haya resultados, no o aunque los importa. resultados sean perversos. Pues, entre otras cosas, lo que yo hice fue que entregué los tokens del banco. Yo no tengo ni idea qué pasa con el banco, cómo está la caja, cómo está el banco, y la consecuencia natural es que hay sorpresas y noticias bonitas asociadas a eso, porque también es entendernos desde nuestra vulnerabilidad. Cuando yo miraba los bancos... eso me aferraba a la silla, me impedía movilizarme. Entonces yo entregué hace mucho rato los tokens de los bancos. Te paralizaba. Y confié. Entonces me cuentan, finalmente todo se sabe. Entonces yo digo, muéstreme movimientos, muéstreme extractos, cómo van los bancos, no sé qué. Entonces estoy concentrada en otras cosas mucho más relevantes y por ese ladito los números nos van acompañando. Entonces nada, la invitación es a que se levanten mañana con ganas de hacerlo. Todo lo que hagan, háganlo muy bien y van a ver que detrás de eso los asuntos del humano tienen consecuencias muy significativas para todos. Hay que quitar del imaginario la idea de que la gente es mala, de que la gente es rencorosa, de que esta gente nadie la tiene contenta, todas esas frases que yo a veces escucho. O no hay con quién trabajar. Ahora ¿Cómo te no hay parece con esa quién, frase? exacto. Horrible. Quiten todos esos paradigmas, crean, confíen y van a ver que se construye una relación mucho más genuina y los resultados siempre van a estar ahí, pero no solo los resultados, la gente ahí, súper engagement con la organización. Bueno, entonces a mí me nace, porque yo sé que hay empresarios de la Escuela de la Riqueza conectados y muchos que van a ver este programa y seguramente este conversatorio van a decir, oiga, pero yo quiero, o sea que yo podría entrar mi gente y afiliar mi empresa al fondo de empleados juntos, que es una idea que nace de una empresaria de la Escuela de la Riqueza. Yo podría entrar a mis empleados ahí. Claro que usted puede entrar. Usted puede afiliar su empresa para que sus empleados gocen de todos esos beneficios. A mí me nace decirlo en este momento porque es una empresa que de alguna manera tuvo su gestación en la Escuela de la Riqueza. Absolutamente. Y nosotros somos una comunidad que lo que buscamos es ese apoyo mutuamente. De manera, Angelita, que yo sí quiero que nos dejes un teléfono donde algún empresario quiera afiliar a su empresa y se comunique con ustedes. Tan lindo, y lo más bonito es que no me lo sé, pero ya lo voy a buscar. Bueno, primero en redes sociales, @espiralgrupo, en Instagram y en LinkedIn, en @fondojuntos,
en Instagram y en LinkedIn. Y el número del fondo de empleados, por allá les va a contestar Kelly, que es nuestra líder de experiencias memorables y que es muy enamorada del fondo de empleados y que a ella hay que decirle gracias por todo lo que nos ha permitido lograr. El número es, en Colombia, 305-352-6750. Bueno, Angelita, muchas gracias. A todos ustedes infinitas gracias. Aquí estamos siempre, siempre para servirles. Y por favor, después de haber pasado por este conversatorio, háganlo bien. Ya no pueden fallar porque entonces nos estarían haciendo quedar mal a nosotros. Y levantémonos con ganas mañana, aunque los resultados estén por el piso o aunque la vida no esté fluyendo como queremos. Absolutamente. Que tengan una linda noche y nos vemos el próximo miércoles con otro tema que esperamos sea también muy inspirador para todos. Buenas noches. Feliz noche. Chao.